Hola, ¿cómo están? Les voy a dejar grabado el tema que íbamos a ver en la clase de hoy y vamos a ver todo lo referido a ajustes de color de la imagen. Estas opciones de ajustes de color las vamos a encontrar en el menú Imagen, Ajustes, y ahí vamos a tener toda una serie de opciones. Hasta ahora habíamos estado usando lo que era tono y saturación, vamos a ir pasando por cada uno, así les dejo la explicación de para qué sirve cada uno de ellos. El primer ajuste, como siempre, cuando nosotros vamos a trabajar sobre aplicar un ajuste de color en la imagen, nosotros tenemos que tener a la vista el panel de capas para estar seguros que estamos posicionados sobre la capa correspondiente. Fíjense en las versiones anteriores que si esta capa está con el candado, la van a tener que hacer clic sobre él para que les permita hacer los ajustes. Entonces vamos a comenzar. Siempre estos ajustes se pueden aplicar a un área de la imagen o a toda la imagen. Si vos querés aplicarla a un área solamente de la imagen, vas a tener que utilizar las herramientas de selección que habíamos estado viendo, tanto la herramienta de selección rápida, si yo quisiera seleccionar solamente a una de las figuras o alguna parte de la figura, los ajustes se van a aplicar solamente al interior de la selección. Si yo no tengo ninguna selección activada, se va a aplicar a toda la imagen. Vamos a hacer control D desde el teclado para soltar la selección porque voy a aplicar los ajustes a toda la imagen. Entonces, verificando que esté en la capa seleccionada acá, en el panel de capas, me voy a ir a imagen y vamos a ir viendo uno a uno los ajustes. Acá ustedes tienen por defecto dentro del menú de imagen algunos ajustes automáticos en donde con hacer clic en él directamente la imagen se va a corregir automáticamente con el parámetro que tiene establecido Photoshop. Contraste automático también podríamos utilizarlo o color automático. Es decir que de esta manera me va haciendo ajustes eh, automáticos preestablecidos. Pero si yo quiero hacer más control de los ajustes que se vayan a aplicar, puedo ir viendo. Por ejemplo, lo que sería brillo y contraste permite hacer unos ajustes sencillos a la gama tonal de la imagen. Fíjense que si yo muevo el desplazador acá, el triangulito desplazador hacia la derecha, me va a aclarar todos los tonos de la imagen. Es decir, me va a aumentar el brillo, mientras que si yo lo desplazo hacia la izquierda, me va a hacer la imagen más oscura. Recuerden para ver estos cambios, tener tildada la casilla de previsualizar. Lo mismo con contraste. Si yo subo el contraste, lo que va a hacer es que me va a hacer mayor diferencia entre los píxeles para que dé una imagen de mayor contraste. Mientras que si yo disminuyo el contraste, va a ser más suave el traspaso entre un color y otro de esos píxeles. ¿Qué más tenemos? Por este lado, entonces, lo que sería brillo y contraste me va a controlar esa gama tonal de una imagen. Vamos a poner cancelar, así no voy modificándola. El ajuste de niveles. El ajuste de niveles sirve también para corregir la gama tonal de una imagen. Acá vamos a ver que este triangulito que está a la izquierda corresponde a las sombras de toda la imagen. El del medio va a corresponder a los medios tonos, es decir, los colores que no son ni muy oscuros ni muy claros, y el triángulo de la derecha va a corresponder a los colores más claros, es decir, a las iluminaciones. Sería las sombras, los medios tonos y las iluminaciones. Si yo muevo este selector hacia la derecha, el de las sombras, ven que me va a resaltar las sombras, es decir, me va a oscurecer la imagen. Si yo muevo este selector de la derecha, que correspondería a las iluminaciones, lo que me va a hacer es que me va a aclarar más la imagen. En cambio, si muevo el selector del medio, lo que me va a corregir son los medios tonos de la imagen. Entonces, muchas veces se hacen ajustes utilizando esta opción de los niveles. Yo tengo, si despliego ajustes preestablecidos, puedo tener algunos ajustes que ya me los maneja Photoshop. Por ejemplo, hacer una imagen más oscura. Entonces ven cómo me fue corriendo estos selectores para darme un resultante más oscuro. O aumentar contraste y también ya tendría como unos ajustes predeterminados. Si yo le pongo, bueno, a medida, ahí estaría yo moviendo los niveles de sombras, medios tonos e iluminaciones.
Entonces es un ajuste que se utiliza bastante, a veces para corregir de una manera rápida algunas zonas oscuras o claras de la imagen. Vamos a ir a otro ajuste, por ejemplo, bueno, curvas es un selector, mientras que el anterior, que era de niveles, me maneja solamente 3 puntos, las sombras, los medios tonos y las iluminaciones. Mediante las curvas yo tengo más posibilidades, tengo 16 posibilidades de identificar distintos puntos en la imagen para modificar esa luminancia o esa oscuridad. La foto, como viene por defecto, va a tener esta línea recta. Ahora, yo esta línea recta, haciendo clic sobre ella, yo puedo ir agregándole puntos en donde me va a permitir tomar estos puntos e ir modificando ciertas áreas de la imagen. Fíjense que si yo acá se me voy a la imagen, la punta de mi mouse se transforma en un gotero. Si yo hago clic sobre una parte de la imagen, me va a estar mostrando acá, si se fijan en el dibujo de la diagonal, me va a estar mostrando las áreas que corresponden a las zonas desde más claras o más oscuras. Fíjense, si yo voy acá en el caballo oscuro, me va a marcar esta parte superior que va a corresponder a las zonas oscuras. Entonces yo, por ejemplo, quisiera tocar acá, voy a seleccionar para saber en qué parte, o sea, hacer clic con el botero para saber en qué parte de la diagonal de la imagen estoy, y puedo ir modificando. Pero ven cómo me va a ir modificando, me va generando ciertas curvas y me va a ir modificando la gama tonal de las imágenes. Esto es eh, recomendable, digamos, si uno quiere experimentar para probarlo, pero requiere un conocimiento un poco mayor de todos los niveles de luminancia y oscuridad que puede tener la imagen. También tenemos, como en la de curvas, algunas formas de preestablecidas. Si yo lo quiero aclarar, fíjense cómo cambió la curva, automáticamente me lo aplica. Contraste lineal, ¿no? Son distintos ajustes preestablecidos que yo puedo definir. También yo podría guardar un valor para aplicárselo a varias imágenes, pero sería como un poquito más avanzado en ponernos en los ajustes de imágenes. Así que por este lado tenemos tanto lo que serían los ajustes de curvas como de niveles para corregir o modificar la luminancia y las sombras de una imagen. Vamos a ver otras opciones que tenemos dentro del nivel de ajustes, como ser la exposición. La exposición ajusta la iluminación de la escala tonal aplicando un efecto casi mínimo sobre las sombras. Es decir, que me va a mayor exposición, es lo que se conoce como una foto cuando está quemada, que se pasan, digamos, que las iluminaciones casi al blanco, de acuerdo a donde yo me vaya posicionando. Y si la llevo hacia la izquierda, casi prácticamente empieza a desaparecer, es decir, ganan protagonismo las sombras. Después tenemos otra opción que en el caso del desplazamiento oscurece las sombras y los medios tonos con un efecto mínimo sobre las iluminaciones. Fíjense que me trabaja sobre las sombras y los medios tonos, pero también va afectando a el total de la imagen. Entonces, esto prácticamente es algo que tengas una foto muy oscura. La exposición también hay que tener cuidado para no quemar la imagen, es decir, que no se nos desaparezca, salvo que querramos un efecto de este tipo. Vamos a ver otros ajustes que tenemos acá. Por ejemplo, la intensidad. La intensidad lo que va a hacer es potenciar los colores o los va a apagar. Si yo lo desplazo hacia la derecha, me va a potenciar los colores, me los va a hacer más intensos, mientras que si me desplazo hacia la izquierda, me va a ir perdiendo la pigmentación de los colores. La saturación también, a más saturado el color pasa a ser más vibrante, a menos saturado termina siendo en blanco y negro, es decir que le saca la pigmentación al color, a los píxeles. Siempre para ir viendo estos ajustes van a tocar la casilla de previsualizar para poder ir viendo los cambios. Otras opciones que tenemos en ajustes es el tono y saturación, que ya lo habíamos estado viendo.
si yo muevo acá, digo que me vaya a afectar a todos los colores, me va a ir cambiando según cómo yo me vaya desplazando todos los colores de la imagen. Lo mismo con la saturación. A menor saturación pierde pigmentación de color, a mayor saturación hace los colores más brillantes, y lo mismo con la luminosidad de la imagen. Sería un efecto parecido al brillo cuando yo le subo totalmente, que se empieza a perder la imagen, o cuando yo la oscurezco. También yo puedo accionar sobre determinados colores. Si yo acciono sobre los rojos y le cambio el tono a los rojos, ven que solamente las partes de la imagen donde interpreta Photoshop, que son los tonos rojizos, son los que va a afectar el cambio de color. Lo mismo si yo cambiase a los amarillos o a los azules. Fíjense el cielo, que tiene preponderancia de azul, me empieza a cambiar. También yo lo que podría hacer es colorear la imagen, es decir, voy a activar la casilla de colorear y podría aplicarle un color determinado que me afecte a toda la imagen por igual, es decir, tonalizar la imagen. Ahora, ¿qué pasa si yo solamente voy a seleccionar? Recuerden que yo puedo seleccionar solamente una parte. Puedo seleccionar con la herramienta precisa de selección rápida solamente a una de las figuras. Entonces, de esta manera, estoy haciendo una selección sin sacar el área acá que estaría afectada. De esta manera yo lo que podría lograr es solamente modificar a el área seleccionada. Entonces, todos los ajustes se pueden aplicar de la misma manera. Dentro de una selección va a afectar solamente al área de la imagen que está dentro de esa selección. Entonces yo podría modificarle el tono solamente a la selección, al área que yo tengo encerrada dentro de la selección. Para deseleccionar, acuérdense Control D, o desde el menú selección van a tener esta opción que es deseleccionar. Vamos a ver otro ajuste que podríamos aplicar a la imagen, equilibrio de color. Para explicar equilibrio de color, fíjense que todas las imágenes, cuando trabajamos en el modo de color RGB, que les aparece esto acá, lo que va a hacer es que la imagen la descompone en estos tres colores. Si yo abro la paletita de canales, acá van a ver que tengo los tres canales, el rojo, el verde y el azul. En la combinación de todos, cuando yo activo el ojito en todos, es que se me recompone la imagen. Si yo desactivara el canal verde, tendría este efecto, es decir, solamente activo el canal rojo y el canal azul. Y lo mismo si yo hiciera que desactivo el azul y tengo el canal rojo y el verde. Así es como, digamos, calcula los colores que corresponden a cada canal. Entonces, cuando yo quisiera hacer, por ejemplo, esto ya lo voy a cerrar, voy a ir a ajustes y, por ejemplo, elegiría equilibrio de color. ¿Para qué se utiliza eso? A veces hay imágenes que miran mucho al rojo o al azul, o al magenta o al amarillo, entonces yo puedo ir eligiendo según si yo quiero corregir las sombras y hacer que las sombras vayan más hacia los azules. Fíjense que la fotografía se me vira más hacia el azul. Podría ser una forma de corregir la tonalidad o la temperatura de color de una imagen. También podría aplicárselo, en cambio, a los medios tonos, los podría hacer más azulados. Fíjense cómo cambia la temperatura de la imagen. Lo mismo con, si yo muevo el regulador aumentando los colores hacia el magenta o hacia el verde, y lo mismo hacia el amarillo o hacia el azul. Es decir, si yo voy a tener una imagen que está muy amarilla, muy tonalizada, voy a moverle los reguladores hacia el azul para que me dé un efecto más frío. Lo mismo con cada una de estas variables que tengo de sombras, medios tonos e iluminaciones. Siempre Photoshop va a entender las áreas oscuras como sombras, las áreas intermedias de colores como medios tonos y las iluminaciones como las áreas claras. Otra opción que tenemos es, bueno, blanco y negro, ya lo habíamos estado viendo, que yo puedo pasar la imagen directamente a blanco y negro y podría ir modificando cómo se me transforma aquellos colores amarillos, en qué tono de grises me los va a transformar. Lo mismo
Si yo quisiera seleccionar parte de la imagen, podría hacer una selección, acá estoy haciendo rápidamente una selección de alguna parte de la imagen y podría decir que esto solo me lo transforme en blanco y negro. Es decir, todas las áreas que estén encerradas, les repito, dentro de la selección, es las que me va a aplicar este efecto. También podría ser otro tipo de selección. Estoy eligiendo, por ejemplo, la selección rectangular. Entonces yo solamente dentro de la imagen, que estoy acá en la capa de la imagen, dentro del área rectangular, podría tener en ajustes el modo de color blanco y negro. Entonces solamente me aplicaría el blanco y negro a esa parte de la imagen. Si acá yo le doy OK, fíjense que solamente esa parte es la que me convirtió en blanco y negro. Otras opciones que tenemos en ajustes, filtro de fotografía. Esta también es interesante porque sirve, si bien puede servir para tonalizar imágenes, se utiliza también, o yo lo utilizo cuando tengo que corregir algunos tonos de fotografías. A veces cuando hay fotografías antiguas en donde el color quedó amarillento, el aplicar, por ejemplo, un filtro de fotografía blue, es decir, azul, lo que hace es que me baje la intensidad de los amarillos y me lo haga más frío. Entonces, podría, por ejemplo, aumentar la densidad, es decir, cómo va a aplicar el filtro. ¿Vieron cuando en la fotografía de antes vos ponías un filtro, sí, un filtro delante de la cámara para que la fotografía saliera con un tono? Entonces esto sería, cumpliría esa función. Tenés filtros predeterminados, que ya vienen en el programa. Yo le aplico distintos filtros, tenemos filtro sepia para virar la imagen, y también yo lo que podría hacer es, desde acá, desde color, elegir, haciendo clic en este cuadradito, elegir un color determinado para que me aplique ese filtro. Si no me cierra ninguno de los que me está ofreciendo el programa. Entonces, así estaba la imagen antes, y si le aplico en previsualizar, me estaría aplicando este filtro azul, que lo que hace es equilibrarme los colores, neutralizarme los amarillos. Otras cosas que tenemos acá, por ejemplo, sería mezclador de canales. Vieron que yo les dije que en las imágenes RGB están discompuestos en 3 canales, en rojo, verde y azul. Entonces yo podría elegir dentro de cada uno de estos canales, elegir la intensidad con la que, la fuerza con la que tenga, o sea, la intensidad de un determinado color del canal. Entonces yo así podría ir manejando los colores, es decir, el mezclador de canales, cuál va a ser la densidad de cada canal, de cada uno de estos colores de los canales, cuál va a ser la intensidad para que en la combinación de los 3 me dé como resultante una imagen que yo quiero conseguir con un ajuste determinado. Entonces fíjense cómo yo acá oscurezco la densidad del canal verde, entonces empiezo a tener distintos resultados, que obviamente no es que me viraliza la imagen, sí, me lleva la imagen este color, sino que es en la combinación de estos colores. Por eso se llama mezclador de canales. Y acá tengo algunos también por defecto que me podría utilizar de Photoshop, que ya vienen predefinidos. Bien, cancelamos. Son muchas las opciones. La idea es que ustedes jueguen y prueben eh, estas alternativas que tenemos en ajustes para que lo conozcan. En consulta de colores vienen efectos de color que ya vienen por defecto en el programa, que ya te los aplica directamente. Entonces son como distintos accesorios, digamos, o efectos sobre el color que vienen predeterminados. Entonces podrías ir probando algunos o cargar nuevos si quisieras, pero vienen ya directamente, te hace todo el equilibrio de color y la modificación de los colores. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, invertir, lo que hace es invertir la imagen, la pasa a ser la imagen en negativo. Tenemos posterizar,
lo que hace este ajuste de imagen posterizar es que me disminuye la cantidad. Vieron que las imágenes tienen, y los píxeles son, la tonalidad de cada píxel hace que uno vea la imagen como continua. El efecto, el ajuste de posterizar lo que hace es que me lo transforma como si fuera un efecto de póster, porque me va bajando la cantidad, o sea, los niveles de colores. Entonces, a mayor cantidad de niveles que yo le agregue, va a ser más gradual, digamos, el efecto de los colores. Casi no lo voy a notar que está posterizado. A menor cantidad de niveles de color, me hace menos cantidad de colores resultantes. ¿Eh? Es un efecto para algunos trabajos interesantes, como para combinar. Acuérdense que ustedes pueden combinar parte de la imagen, como para seleccionar parte de la imagen y otra parte no. Entonces a veces es interesante aplicárselo a alguna parte de la imagen, o a la ropa, o a la figura, lo que fuera que quieran ustedes aplicar, y jugar con eso, con áreas seleccionadas y áreas que no tenga seleccionadas, para que ver cómo va quedando este efecto, ¿no? Vamos a probar. Yo solamente acá estoy posterizando a los caballos, o podría, tengo seleccionado a los caballos, podría ir a selección, invertir la selección para que me seleccione el fondo, e ir a ajustes, posterizar y hacer este efecto sobre el fondo, y dejar a los caballos sin que me los transforme en dibujos. Control D para deseleccionar. Y acá a ver qué otras cosas tenemos. Umbral. El umbral lo que hace es que te transforma la imagen, te convierte todos los colores a blanco y a negro. Muchas veces se utiliza este efecto para lograr una imagen de alto contraste, o para serigrafía, si vos querés aplicar distintos colores a partes de la imagen. Entonces, ¿cómo lo va a manejar? Si yo me voy todo el umbral para la izquierda, me va a llevar todos los colores de la imagen hacia el blanco. Mientras si me desplazo hacia la derecha, me va a entender que todos los colores los quiero pasar a negro. Entonces lo ideal es ir viendo, según la imagen, en qué instancia vos posicionás este triángulo, para que te entienda Photoshop qué colores los pasa a blanco y qué colores los pasa a negro. ¿Eh? Siempre en una fotografía como esta, que es de un plano más lejano, es más difícil porque se pierden bastante los detalles, pero es interesante también a veces para hacer siluetas, o da como el aspecto de una pintura hecha en tinta. Vemos un mapa de degradado. El mapa de degradado lo que hace es que aplica un degradado sobre la imagen, entonces vira todos los colores a el degradado que vos elijas. Pero también tiene que ser muy específico el efecto que vos quieras aplicarle, para que sea el resultado que vos querés. Acá pueden elegir desplegar estas carpetitas, y van a tener distintas opciones de degradados que apliquen sobre la imagen. Otros ajustes que podemos ver, corrección selectiva. Esto yo lo utilizo mucho cuando tengo que corregir fotografías, porque ¿qué es lo que hace? Fíjense que acá yo tengo los colores, los colores preponderantes en la imagen. Entonces yo, supongamos que quiero en una fotografía levantar los azules, es decir, los celestes, ¿no? Entonces voy a elegir los cianes y voy a intensificar el celeste. Fíjense acá, si yo saco previsualizar cómo era antes y cómo quedaría de esta manera, podría subir el magenta para hacerlo aún más azul. Acuérdense que cian con magenta hace los azules. Por ejemplo, podría, acá en esta parte de la arena, hay muchos colores que no van a estar, pero a veces tenés que ir probando cuáles son los que corresponden, ¿no? De estas opciones. A ver, por ejemplo, si yo subo y tomo la arena como que son colores neutros, con colores neutros, no son ni oscuros, ni amarillos, o sea, no está definido el color, y yo, por ejemplo, le estoy intensificando el amarillo, fíjense cómo pasa la arena a ser mucho más amarilla.
También le podría bajar el magenta, pero ahí ya me afecta mucho. Son pequeños toques que vos podés hacer en la composición del color. ¿eh? Esto se trabaja muchas veces cuando haces trabajos para impresión, porque podés ir viendo cómo está compuesto el color y qué tenés que subir y bajar para hacer los ajustes. Yo utilizo dentro del menú ventana, para el que quiera ampliar, un panelcito que se llama información, y acá en información vos vas a tener, según donde apoyes el gotero, la composición de los colores en esta área que está, fíjense que acá me dice la descomposición que tiene en cuanto a cian, magenta, amarillo y negro. Entonces esto es lo que me va a servir para cuando trabajo en imprenta. Pero no importa, es por si alguien quiere ampliar un poquito más. Vamos a ajustes y a ver qué otra opción tenemos. Bueno, sombras e iluminaciones va a accionar. Yo puedo, fíjense que acá tengo separado en lo que son sombras, iluminaciones y ajustes de color. Entonces puedo ir tocando la cantidad de sombras, aumentándoselas o disminuyendo, modificando el tono. Y el radio vendría a ser qué es lo que interpreta como sombras. Cuanto mayor le ponga de radio, mayor áreas de sombra me va a convertir. Y lo mismo con las iluminaciones, yo podría ir modificando también, pero son como ajustes bastante eh, específicos cuando trabajas en edición de imágenes. ¿Qué otra tenemos por acá? Bueno, de saturar directamente me va a llevar la imagen a blanco y negro. Igualar color. En igualar color es una función que creo que en las versiones anteriores no está. Y lo que hace es que vos podés tener, se utiliza o se puede utilizar para el montaje. Cuando yo tengo dos imágenes que quiero combinar en una misma y que sea lo más real posible, yo lo que voy a hacer es utilizar otra imagen que voy a tener que tener previamente abierta en Photoshop, como es en este caso esta de la jirafa, y lo que voy a hacer es que voy a copiar, o sea, va a tomarte Photoshop la temperatura de esa otra imagen, es decir, los tonos que tengan preponderantes en esa otra imagen, y te los va a transformar en esta. Fíjate que yo tengo esta fotografía de la jirafa, entonces me está copiando de alguna manera la tonalidad en esta otra imagen. Yo le puedo cambiar la luminancia para ver cómo es el resultante de cómo me está aplicando estos colores. La intensidad de color, es decir, cómo me va a ir aplicando esta paleta de colores de esta imagen en esta otra, y la transición, que vendría a ser cuánto me respeta de la fotografía original em, en, para copiarme los colores del anterior. O sea, a menor transición me va a copiar totalmente eh, esta, esta otra imagen que yo tenía que tener previamente abierta para que entienda Photoshop qué gama tonal quiero copiar, de qué imagen, ¿no? Entonces, y a mayor transición, lo que voy a hacer es que va a ser más natural, va a ser más gradual entre el color original de la imagen y la gama tonal de la imagen que quiero copiar. Fíjense, si le saco previsualizar, así estaba originalmente, y al utilizar igualar color con esta otra imagen del atardecer, me empieza a ayudar a igualar los colores. Como siempre, a veces se aplican distintas cosas a las imágenes para utilizar un poquito de cada ajuste según sea el resultado que querramos tener. Y después tenemos lo que es reemplazar. Voy a probar a ver otra con otra imagen. Bueno, voy a probar con otra imagen. Eso quería probar en igualar color, a ver si elijo alguna de las otras imágenes que tenía abiertas. Fíjate que yo tengo esta imagen de esta chica que tiene básicamente esta paleta de colores, entonces me la copia en esta otra imagen, en la imagen original a la cual le apliqué ese ajuste. A ver este otro, bueno, esta es la misma que tengo acá, o esta no porque está toda oscura. Bueno, esta paleta de colores tiene esta imagen, fíjense cómo está aplicando, me está aplicando esos colores. Voy a subir un poco la transición. Me está aplicando esa paleta de colores
a mi imagen, me está copiando esa paleta de colores. A ver si hay alguna otra. Bueno, y así me va a ir utilizando. La que mejor se ve es, no, esta no. La que mejor se veía me parece que era, no, en esto tampoco, ahora ya la perdí. Ninguno, no. Era en esta primera, en esta primera que ves que es muy claro la paleta de colores que tiene esta fotografía y la paleta de colores que me aplicó en la imagen que yo tenía a la cual le puse este ajuste. Puede ser interesante muchas veces para igualar cuando tenés que hacer fotografías para una misma publicación y tenés una paleta de colores específica a la cual querés que todas las imágenes estén viradas o hacerlas todas con ciertas tonalidades que tengan semejanza, es un buen recurso. Y después tenemos reemplazar color. Reemplazar color lo que va a hacer es que según, fíjense acá los goteros que yo tengo. Estos goteros me va a servir para yo decirle a Photoshop, tomo el color que quiero reemplazar. Entonces le digo, reemplazame los azules. ¿eh? Fíjate que acá tenés como un mapa de todos los colores que te va a reemplazar. Y cambiame el tono de esos azules que te dije. Entonces yo le cambio acá el tono. Y lo que va a ir haciendo es que me va a cambiar este color hacia este tono. ¿Qué puedo hacer acá? Yo con el gotero con más, yo puedo agregarle nuevas áreas que quiero que también me las incluya dentro de este cambio de color. ¿eh? Este, entonces, de esta manera, yo puedo ir modificando ciertas partes de mi imagen para que haga los ajustes de color. Fíjate que si yo pongo acá, aprieto la tecla Alt, se me transforma acá en restaurar, entonces puedes hacer un clic para volver a la imagen original y volver a trabajar. Si vos querés hacer distintos cambios de color, bien podrías utilizar la herramienta de selección o ir haciéndolo por partes. Ahora voy a cambiar, por ejemplo, el cielo, entonces succiono el cielo y le cambio el color. Esta tolerancia es lo misma, el mismo, acá le voy a agregar este azul que también me gustaría que me lo cambie. La tolerancia vendría a ser la cantidad de colores parecidos a los que yo chupo con el gotero, que me los cambie. A menor tolerancia, fíjate que va a haber partes que no me las va a interpretar, que forman parte de este grupo que yo quiero cambiar de color. A mayor tolerancia va a haber más colores que entran dentro de este reemplazo de color que yo le estoy pidiendo. Entonces podría darle OK y quisiera ahora aplicarle a otra parte de la imagen, entonces podría volver a ir a reemplazar color y en este caso quizás succionaría acá estos colores naranjas y podría ir probando. Entonces ves como todos los colores que entran de ese rango me los va a ir cambiando. Si yo les bajo la tolerancia, ves que, y tomo este color, solamente me va a ir modificando ciertas partes, cada vez áreas más chicas, a mayor tolerancia, van a ser áreas más grandes de color las que me va a ir reemplazando. También yo podría elegir acá haciendo clic y decirle un color determinado. Lo que pasa es que hay que tener cuidado para no desarmar toda la imagen y que se arruine. Acá les quiero contar, porque creo que terminé con los ajustes, y ecualizar, que no me acuerdo qué hacía. Sí, te los transforma, digamos, te hace como mucho más intensa la imagen, afectándote los píxeles. Vamos a ver en otra imagen, a ver si yo pongo acá ecualizar. Claro, te hace como mucho más contrastante cada uno de los píxeles, ¿no? Se pierde ese degradado tonal que hace que una imagen tenga como un tono continuo. También yo lo que podría hacer con esta opción que me olvidé, de reemplazar color, yo podría elegir, por ejemplo, acá en los caballos, y podría decir que me lo desature.
Entonces, ¿qué está haciendo? Fíjense que me cambió los caballos, todos los tonos amarillos y naranjas, me los desatura, es decir, me los transforma en grises. Lo mismo, si yo disminuyo la tolerancia, bueno, va a ser distinto el efecto que me va a ir aplicando. Pero básicamente con los ajustes vos podés hacer todos los, digamos, procedimientos de transformación de imagen, de color de la imagen que quieras, porque también podemos usar la herramienta de selección para, digamos, algunas partes de la imagen modificar. Entonces esto es todo lo que se llaman ajustes de imagen. Yo lo que les propongo con esto es que ustedes elijan una imagen que les guste y que empiecen a aplicar distintas opciones que les brinda esta herramienta. A mí me gusta mucho reemplazar color o trabajar eh, con hacer intervenciones en la imagen, dejando partes como póster o áreas en blanco y negro y otras con color, ¿no? Ustedes pueden ir jugando con distintas opciones para ir variando y aplicando distintos ajustes. Y cuando ustedes están convencidos del trabajo, lo que tienen que hacer, que aprovecho a dejárselos grabados, para exportar, es ir a archivo, exportar. En las versiones anteriores puede ser que no esté así exportar, sino que directamente diga guardar para web. De ambas formas estaría bien. Entonces van a hacer clic acá y van a elegir JPG, que es la opción para ver en pantalla. Acá en esta ventana, aprovecho y se las explico. Si ustedes achican, ven el tamaño total de la imagen o la amplían para ver en detalles cómo va quedando. Con esto lo pueden ir moviendo. Acá va a estar la medida de la imagen que va a ser la salida, la calidad, estamos en calidad alta o calidad muy alta, depende de lo que quieras eh, resolver. Generalmente para pantalla está bien en calidad de 60 alta, pero pueden también en muy alta y le dan guardar. Ahí lo que les está generando es un archivo con formato JPG. Ahí le dan OK y ya tendrían el archivo listo con el tratamiento de imagen que hayan querido aplicar. Esto con respecto a ajustes. Si ustedes pueden llegar a hacer que tengan dentro del panel ventana unas opciones que les aparecen estas de ajustes, de estos ajustes, traten de no trabajarlo, si bien es cómodo porque yo puedo ir viendo y puedo ir modificando. No los expliqué tanto, pero se los aclaro por si llegaran a trabajar desde este lugar, que lo que hace es que te va agregando capas que afectan directamente a la capa que está debajo. Entonces, la ventaja que tiene, por un lado, es que yo puedo volver a abrir esto. No, acá no. Eh, puedo, haciendo clic sobre este dibujito, puedo ir, volver a abrirlo y modificarlo. Son lo que se llaman capas de ajustes, pero como no los vimos, pero se los aclaro por si llegara a pasar. Por ahí les resulta más cómodo y yo les expliqué de esta manera, pero lo que sucede con esto es que las capas de ajuste se van acumulando. Entonces, si yo después le agrego otra nueva capa de ajuste, va a afectar a toda eh, la imagen, hasta tanto no veamos lo que son máscaras. Así que yo preferiría, salvo alguno que ya lo esté utilizando, que los ajustes los apliquen directamente desde el menú Imagen, Ajustes. Bueno, esto por un lado, que es un tema muy interesante para todo lo que son, después vamos a ver de utilizar para, me gustaría que hagamos restauración de fotografías, entonces vamos a poder aplicar todo este tema de ajustes. La otra cosa que yo les quería contar, voy a ir, bueno, lo dejo para después. La otra cosa que yo les quería contar es que en Photoshop tenemos lo que se llaman modos de fusión. Los modos de fusión nos sirven para controlar cómo se mezcla una capa y otra. Lo que vamos a ver
para entender los modos de fusión, si ustedes van al menú Ventana, Capas, fíjense que yo acá tengo todas las capas de mi trabajo, ¿no? Como siempre ya aprendieron que van a usar las distintas capas. Yo cada una de estas capas, por ejemplo acá, esta capa que tengo, si se dan cuenta acá del color, a ver si puedo ampliar los iconos, estas capas, voy a hacerlo más grandecito, estas capas, si yo las pongo en el modo, bueno, primero cada capa cuando ustedes trabajan por defecto les aparece en este modo, que es normal, modo normal. La capa en modo normal tapa automáticamente a lo que está por debajo, salvo en este caso que está borrado. Sí sabemos que desde la opción de opacidad yo puedo disminuir la intensidad en la cual, o sea, la transparencia de esa capa. Pero hay otra opción bastante interesante o más interesante que es los modos de fusión de las capas. Los modos de fusión, como les dije, es cómo actúa una capa por encima de la que tiene por debajo, de todas las que tiene por debajo. Entonces tenemos distintas opciones o modos de fusión. El normal se vería de esta manera. Ahora, si yo voy a disolver, fíjense que la capa tiene un efecto como de puntillado. Si yo le pongo oscurecer, me va a dar otro resultado en combinación con las capas que tiene por debajo. Si pongo multiplicar, también distintos efectos. Fíjense, a medida que yo voy cambiando este modo de fusión, son distintos los efectos que tengo como imagen resultante, que es lo que se llama cuando vos trabajás con distintos modos de fusión, lo que obtenés es la imagen resultante de esta superposición de capas. Entonces son efectos muy interesantes que vos podés aplicar en las imágenes. Vamos a tener ciertos grupos. Estos grupos tienen un criterio. El normal y disolver es por defecto, ¿no? Los colores el efecto resultante que obtenés. En este primer grupo, lo que hace es que siempre va a oscurecer a las imágenes que tiene por debajo. Las va a oscurecer o pintar según los colores que tengan las imágenes sobre las cuales se están superponiendo. Yo les digo la verdad, el que más utilizo muchas veces es multiplicar para intensificar el color de una imagen. A veces duplico la capa de una misma imagen y al poner multiplicar logro un efecto interesante porque me reaviva mucho la imagen. Pero ven que, de acuerdo al efecto que vos quieras conseguir, que tenemos transparencias y efectos de color que se me van aplicando. Muchas veces estos efectos son muy fuertes, entonces yo le voy a bajar la opacidad a la capa. Al bajarle la opacidad, ese efecto se me aplica, pero de un modo más sutil. Entonces, como les decía, vamos a tener todo este grupo, lo que va a hacer como resultante es oscurecer la imagen que tiene por debajo, aplicando como combinaciones de píxeles que te dan diferentes resultados. Este grupo que está por debajo de oscurecer corresponde todo a lo que sería aclarar. Muchas veces el efecto trama sirve para aclarar una imagen sin meternos con las luces y las sombras y arruinarla. Y después tenemos también lo que sería sobreexponer el color, es decir, hacerlo como más, mucho más como una imagen más quemada, o pintar solamente los colores más claros que estén en la imagen que tiene por debajo. Después tenemos todo este grupo que lo que nos va a hacer es contrastar, trabajar sobre el contraste. Superponer sirve porque se sigue viendo la imagen que está debajo y me aplica, me fusiona la capa de arriba sin afectarme en los colores. Es un efecto, por ejemplo, cuando querés hacer imitación de tatuaje sobre la piel, entonces le das ese efecto al tatuaje. Por ejemplo, en este dibujo, fíjate que yo lo puedo ir moviendo y me toma las partes oscuras de mi imagen y no me está afectando a la imagen en sí misma, mientras que si yo le cambio a otro modo, por ejemplo, aclarar, trama, sobreexponer, siempre me da un efecto diferente. Entonces sigo con esta capa de colores. Superponer es bastante interesante.
Luz suave es como si iluminaras con un foco, según lo que tengas en esta capa, como si iluminaras, dieras un efecto de iluminación. Luz fuerte es lo mismo, dando mayor intensidad. Luz intensa también. Todo actúa sobre los colores, sobre los colores que tiene por debajo de esta capa a la cual yo le aplico. Siempre cuando vos querés aplicar un modo de fusión, se lo tenés que aplicar a la capa que está por encima de la capa a la cual vos querés modificar. ¿eh? En este caso, como yo la tengo acá arriba, modifica todas las que tiene por debajo. Si yo esta capa la bajara acá, fíjate que solamente me va a afectar a, eh, a la capa, ¿dónde está la chica? Eh, porque la tengo en varios lados. Me va a afectar, si yo la bajara de la tipografía, ¿no? ¿Ves acá? No me va a afectar en la tipografía. Es decir, que siempre me va a afectar el modo de fusión a la capa que tiene inmediatamente o las capas que tiene inmediatamente debajo. Bueno, todo el tema de luz lineal, luz focal, mezcla definida, son distintos efectos que se consiguen cambiando el modo de fusión. Acá también por comparación te da ciertos colores resultantes, dan imágenes bastante dramáticas, interesantes. Y el último grupito lo que hace es que te va, según los colores que tenga esta capa, te va a aplicar, por ejemplo, en tono, te va a tonalizar la imagen según estos colores, saturación te va a copiar la saturación, color te lo va a colorear o luminosidad te va a aplicar la luminosidad. Yo les digo la verdad, para utilizar estas en modos de fusión, yo siempre pruebo cuál es el que más me conviene, porque sabiendo ya que este grupo oscurece, este grupo aclara, este grupo me va a manejar sobre el contraste y este me va a hacer algunas combinaciones un poquito extrañas de los píxeles, voy buscando de qué manera o cuál es el modo de fusión más conveniente para el efecto que yo quiera conseguir. Entonces esto nos permite hacer cosas muy interesantes. Por ejemplo, yo acá tengo, voy a sacarle algunas cosas a la chica, las voy apagando para mostrarles. Yo tengo, le saco acá el texto, yo tengo esta imagen que es del árbol, esta la voy a tirar así no marea, esta también. Tengo esta imagen que es de un árbol, fíjate si yo apago, es esta imagen, y tiene un modo de fusión luz suave. Entonces yo activo la cara de la chica y se me empieza a proyectar o se me fusionan una imagen con otra de una manera muy natural sin tener que estar borrando ni nada. Se me integran ambas imágenes según el efecto que yo quiera aplicar, ¿verdad? Eh, Algunos efectos quedan mal, pero por eso les digo que tienen que ir probando. En este caso le pongo superponer. Yo podría también bajar un poco la intensidad. Después con máscaras esto se maneja mejor, pero en este caso, como fue lo que ya fuimos viendo, por ejemplo, podría eliminarle, estoy acá en la capa del árbol, podría ir eliminando la imagen sobre los labios de la chica porque no me gusta cómo queda. Acá acuérdense que pueden bajar o aumentar la opacidad. Si yo le disminuyo la opacidad del borrado, lo que hace es que me hace mucho más natural y más sutil y no queda un borrón. Acá en el ojo yo se lo había borrado para que no le afecte. Entonces ven cómo mediante modos de fusión yo puedo conseguir efectos muy interesantes de combinación de imágenes. Vamos a ver el que yo tenía, este lo cerramos. Bueno, este es otro, pero voy a ir primero con el más simple. Acá son imágenes que tienen eh, capas encima que trabajan con el modo de fusión para modificar la imagen resultante. Por ejemplo, en este segundo ejercicio que les dejo para que practiquen utilizando modos de fusión, voy a ir sacando todo lo que fui poniendo. La imagen original era esta. ¿Qué hice yo? Fíjense que acá agregué una capa nueva. A ver, la voy a tratar de hacer para que lo vean. Tengo esta imagen original que elegí. Voy a agregar una nueva capa. A esta nueva capa yo le voy a hacer pintadas de color con el pincel.
Voy a ponerle en modo de fusión para ir viendo ya cómo queda. Voy a probar multiplicar y si no se lo modifico. Agarro el pincel, la herramienta pincel. Elijo un diámetro bastante grande porque quiero hacer manchones de color. Elijo un pincel que sea esfumado. Acuérdense que los pinceles los despliegan y pueden elegirlo. Y dentro de estas opciones que puedo seleccionar para elegir el color con el que quiero pintar, me voy a ir moviendo para darle simplemente a un clic en distintas partes de la imagen y ahora podría cambiar el color y hago pequeños clics. Voy a ver si le cambio el modo. Ay, un intruso. Bueno, a ver, fíjense que yo voy cambiando, luz suave, luz intensa, o multiplicar o superponer, y puedo ir tonalizando la imagen. Voy a agarrar otro color, por ejemplo, así un amarillo medio verde, y puedo ir aplicándole distintos efectos de color a la imagen, es decir, la voy tonalizando. Solamente lo que yo estoy haciendo es dando unos clics con la herramienta pincel. No sé por qué está así. Unos clics. No me deja tranquila. Unos clics con la herramienta pincel y fíjense cómo yo estoy pintando en esta capa, ojo. No se olviden de siempre cuando pintan trabajar y para poder aplicar este modo de fusión diferente siempre tienen que trabajar sobre capas distintas para que eso fusione. Y podría ir jugando y aplicando distintos clics con el pincel. Entonces ven cómo yo puedo ir tonalizando la imagen con distintos colores. ¿Y qué hice? Bueno, puse esto en la capa que se llama pinceles, ¿no? Le puse yo el nombre pinceles para no perderme, con el modo de fusión superponer. Ahora yo también le quiero agregar una textura de ladrillo. Para eso yo me fui a Pixabay y descargué una textura de ladrillo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a ir acá a archivo, colocar elemento incrustado y tengo ya descargada acá ladrillo. Voy a poner colocar. Em, Voy a hacer que me llegue a todo mi imagen. Estoy tomando los reguladores para ajustar y aplico. Bueno, si yo la tengo en modo normal, por defecto, lo que pasa es que me la tapa totalmente. Ahora, si yo empiezo a cambiar el modo de fusión, por ejemplo, en multiplicar, fíjense cómo me va aplicando como si estuviese, digamos, la pintura, la imagen de la chica pintada en la pared. Eso es lo que logramos con los modos de fusión. Hacer que las capas se fusionen de tal manera que te formen una imagen o que te compongan una imagen final resultante, que se le llama. Entonces, esta sería una opción que ustedes pueden trabajar con lo que quieran. El tema de estas prácticas es experimental, así que pueden probar cómo quieren que les quede. También yo podría acá disminuir la opacidad para que no sea tan fuerte la intensidad de esta capa. Pero bueno, se logran efectos muy lindos. Como siempre, cuando terminan, van a archivo, exportar. Pueden exportar como habíamos aprendido antes, pero también exportar para web les va a dar lo mismo, JPG, y ponen guardar. Así ya las van teniendo. Y eso es lo que me gustaría que me manden, así vemos cómo quedó y el martes seguiríamos practicando. Y después yo me fui copando porque vi, ven qué lindo queda, después si uno trabaja con ajustes de color, cambias el color de los ojos, tonalizás, o sea, es experimental esto, ustedes pueden ir probando todas las opciones. Y yo vi esta imagen y me encantó, en donde está trabajada mediante dos imágenes con ajustes de color, con superposición de capas, y me pareció muy interesante. Entonces, después me copé para el que se anime un poco más. Yo encontré, ¿dónde está? Encontré
a cerrar también. Ay, la cerré. Encontré, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esperen porque estaba buscando. ¿Se me cerró? Lo abro, no importa. Ah, por ahí está acá. No, lo abro. Encontré este reloj en Pixabay. No me acuerdo cómo fue, si lo busqué como reloj. Entonces dije, wow, es como muy parecido a este. Es el mismo, creo, salvo que tiene acá un accesorio que le agregaron. Entonces me puse a jugar un poquito y probé utilizando la misma imagen que teníamos de la chica que usé para el dibujo de los ladrillos, eh, la misma que esta, pero empecé a meter manos, a jugar con los ajustes como para tonalizar la imagen a los tonos más ocre. Lo que hice fue, cuando tenía esta imagen primera, le extendí acá al fondo. Hay una opción, vamos a ver si sale, que yo puedo, es como que todo junto les digo, pero como está grabado, está bueno porque lo pueden repasar. Eh, Voy a rasterizar el capa. Hay una opción, vamos a ver si sale acá, que cuando yo tengo esta imagen y me falta un pedazo, puedo hacer botón derecho, rellenarse un contenido y podría ser, a ver si me lo copia, y fíjense lo que hace. Photoshop me entiende que quiero rellenar con todo esto la imagen y me la agrega. ¿Eh? Eso también ustedes la tienen en la versión anterior, también está de Photoshop. Áreas a veces que tienen que falte parte de imagen, acá. Ok. Lo que hace Photoshop es que te rellena áreas cuando vos seleccionás una parte y le pones botón derecho, rellenar según contenido, te rellena el área que vos quieras rellenar con eh, información de píxeles que están adyacentes. Es interesante. Este recurso se utiliza mucho para reconstruir, restaurar imágenes antiguas. Bueno, entonces acá, ¿qué hice yo? Lo primero que hice con esto, después que metí mano en muchas opciones, lo primero que hice fue uno de los ajustes, que era reemplazar color, no, igualar color. Busqué el reloj y fíjense cómo ya me empieza a virar la imagen, ¿no? Me empieza a virar la imagen al reloj. Entonces ya tengo ganada una gran parte. Pero bueno, y después fui trabajando, bueno, algunas otras herramientas, reemplazo de color y demás. Y lo que yo utilizo mucho cuando hago superposición o montaje de imágenes es que fíjense, yo tengo, acá le hice una capa con color, que la pueden pintar con pincel o con el degradado que hayamos aprendido, y le puse un modo de fusión. Esto lo que hace es que ayuda a que vos puedas igualar todas las capas que están por debajo. Es un truco que a mí me sirve bastante porque al colocar una capa por encima con un modo que me cubra todo el trabajo con un modo de fusión determinado, lo que logro es que me tonalice toda la imagen de una manera mucho más uniforme. Fíjate que yo acá tengo esa capa que le puse encima, y si yo cambio los distintos modos de fusión, voy a tener la imagen resultante en todo mi trabajo. Entonces eso también a veces, como toque final cuando haces un trabajo de montaje, de fotomontaje, es interesante agregarle una capa encima donde tenga un color o un degradado uniforme que va a aplicar a todos. Bueno, esto igual, nada, veremos si lo hacemos el martes juntos, pero lo que les quería, digamos, mostrar es que ustedes pueden elegir qué opciones quieren aplicar a sus trabajos de todo lo que estuvimos viendo, como para que ya la tengan aprendida. Y la última cosita que me quedaba, que les había dicho que les iba a grabar, es que muchas veces nosotros tenemos una imagen
Lo último que habíamos visto, que les expliqué el otro día en clase, que es rasterizar, remuestrear, perdón, que así les queda grabado. Muchas veces yo tengo una imagen que les va a pasar ahora a ustedes cuando busquen alguna imagen que quieran usar, que tiene una medida determinada. Si yo me voy acá a ver imagen, tamaño de imagen, y tiene 1200 píxeles de ancho por 675 de alto. Ahora, ¿qué pasa? Yo capaz que la necesito más grande. O, bueno, si trabajo en centímetros será lo mismo. Entonces, por ejemplo, si yo la tengo que ampliar, yo podría ponerle acá 1500 píxeles. Siempre que tenga acá tildada la casilla de remuestrear, lo que va a hacer Photoshop es que me va a agregar píxeles para que me amplíe la imagen. Y tengo distintas formas de hacer esa ampliación para que no se me pierda la calidad de la imagen. ¿Eh? Fíjense que si hacen clic sobre la imagen, si yo la ampliara naturalmente sin este procedimiento de remuestrear, me quedaría así, como pixelada. Pero yo acá tengo ciertas opciones. Una es bicúbica más suavizada para ampliación, que lo que va a hacer es que te va a hacer una ampliación con el color de los píxeles bastante suaves. Podría tener conservar detalles, que es otra opción que tiene esta forma de remuestrear, que yo puedo ir disminuyendo el ruido o dejándoselo a medida que yo aumento esta reducción de ruido, lo que hace es que la imagen, digamos, no se noten tanto estos píxeles, pero lo que pasa es que si me voy muy hacia acá, pierdo definición. Entonces un intermedio siempre es lo mejor. Por ejemplo, yo acá le voy a poner 200 píxeles y ven que si yo no pusiera esta forma de remuestrear, conservar detalles o bicúbica más suavizada, ustedes tienen que ir probando. Yo lo que aconsejo es que nunca las ampliaciones sean tan eh, de golpe, tan grandes, porque lo que sucede es que como Photoshop va a inventar información, si vos le decís que de golpe te invente 1000 píxeles, va a ser menos preciso. En cambio, si le decís primero que te invente 200 píxeles más grande y así, y das OK, y después volvés a hacer ajustes, tamaño de imagen, y ahí recién le pones 1600, siempre va a ser un poco más natural esa ampliación que si la hicieras toda de una vez. Y eso era lo último que quería mostrarles para que les quede guardado. Bueno, espero que haya sido clara dentro de toda la explicación. Igualmente la estaremos repasando el martes, pero es interesante que lo vean para que puedan ejercitar con lo que les dejo. Les mando saludos y nos vemos el martes.